Radio Amor. El reciente alto el fuego llegó demasiado tarde para salvar estas aldeas. Hoy el presidente Clinton manifestó su preocupación ante el deterioro de la situación. Última hora. El capo internacional. Radio Amor.
El reciente alto el fuego llegó demasiado tarde para salvar estas aldeas. Hoy el presidente Clinton manifestó su preocupación ante el deterioro de la situación. Última hora. El capo internacional. Mucho antes de que Gru aprendiera a utilizar su ejército amarillo para convertir la villanía en espectáculo familiar, una tribu de minions vaga por el mundo buscando algo que siempre parece escapársele. Un amo suficientemente malvado, poderoso y resistente como para sobrevivir a sus servicios. Entre ellos se encuentran James y Henry, dos criaturas que comparten la torpeza de sus compañeros, pero no exactamente su vocación, porque mientras los demás sueñan con obedecer a algún tirano, James empieza a sospechar que su destino podría consistir en contar historias. Esa diferencia, apenas perceptible, desencadena una aventura en la que el deseo de servir cede lentamente ante el deseo de crear. Y cuando el grupo termina accidentalmente en el Hollywood de los años 20, rodeado de decorados, cámaras, focos y multitudes que se dejan hipnotizar por imágenes en movimiento, los Minions descubren un amo más seductor que cualquier monstruo: el cine. Su irrupción en un rodaje no responde a un plan, sino a la clase de accidente que en esta saga suele transformar una catástrofe en oportunidad. Los Minions destruyen una escena cuidadosamente preparada, desconciertan al director Max y convierten el orden industrial del estudio en una sucesión de golpes, derrumbes y equívocos. Pero la cámara registra el desastre y revela algo que los profesionales no habían previsto. Aquellas criaturas amarillas poseen una fotogenia extraordinaria. En el mundo del cine mudo, donde el cuerpo debe hablar con mayor elocuencia que las palabras, sus carreras atropelladas, sus caídas y su expresividad desmesurada parecen destinadas a conquistar la pantalla. De intrusos pasan a figurantes, de figurantes a estrellas, y de estrellas a fenómenos populares. Hollywood no los domestica, aprende a convertir su indisciplina en mercancía. La gloria llega con la velocidad de un montaje triunfal y adopta todas las formas reconocibles del sueño hollywoodiense: mansiones, fiestas interminables, admiradores que imitan sus gafas y sus petos, películas fabricadas alrededor de su presencia y una confianza cada vez más peligrosa en la permanencia del éxito. James, que al principio contemplaba el rodaje con asombro infantil, empieza a imaginarse detrás de la cámara y sueña incluso con ganar una estatuilla con forma de plátano dorado. Sin embargo, el mismo sistema que ha convertido a los Minions en celebridades prepara su caída. El sonido llega a las películas, los intérpretes deben recitar diálogos comprensibles y la lengua Minion, musical, híbrida e indescifrable, deja de ser una ventaja cómica para convertirse en una barrera profesional. Los reyes de la pantomima descubren entonces que una revolución tecnológica puede borrar una carrera con la misma rapidez con la que antes la había construido.
Expulsados de los estudios y devueltos a las calles, los Minions se dividen entre quienes desean encontrar un nuevo villano al que obedecer y quienes se niegan a abandonar el cine. James, Henry y su compañero Ed deciden que, si Hollywood ya no quiere ofrecerles trabajo, deberán hacer una película por su cuenta, aunque para ello necesiten aquello que ningún productor sensato intentaría conseguir: monstruos auténticos. Un viejo libro de hechizos les permite convocar a Gumi, una criatura verde que parece una versión infantil y engañosamente adorable de una divinidad cósmica. Gumi promete conducirlos hasta seres mucho más aterradores, pero su amabilidad es tan sospechosa como su capacidad para convertir una fantasía artística en una amenaza material. Los Minions querían filmar el miedo. Sin darse cuenta, empiezan a liberarlo. Mientras James y Henry persiguen su proyecto imposible, Dick y buena parte de la tribu encuentran un candidato alternativo a Amo Maligno en Dort, un robot extraterrestre, cuyas ambiciones de conquista planetaria contrastan cómicamente con su precariedad cotidiana. La aventura se despliega así en dos direcciones. Por un lado, una película de monstruos que deja de ser ficción, y por otro, una invasión alienígena desviada por el enamoramiento del invasor hacia una sufragista. Los planes se entrecruzan hasta que criaturas gigantescas, máquinas y minions convierten Hollywood en un escenario de destrucción que ya no puede contenerse dentro de una pantalla. Aquellos que soñaban con fabricar un espectáculo deben impedir ahora que el espectáculo devore el mundo. La pregunta que sostiene la película no consiste únicamente en cómo salvarán el planeta, sino en si James comprenderá que dirigir no significa dominarlo todo, sino organizar el caos sin destruir a quienes participan en él. Minions y Monstruos se presenta de este modo como una comedia de aventuras, pero su verdadera singularidad reside en que utiliza una de las propiedades intelectuales más comerciales de la animación contemporánea para construir una fantasía sobre el nacimiento, la transformación y la supervivencia del cine. La trama combina la lógica episódica de los Minions con el relato clásico del ascenso y la caída de una estrella, la transición histórica del mudo al sonoro, la iconografía del cine de terror, la sátira de los estudios y el espectáculo de catástrofes. No todas esas líneas alcanzan idéntica profundidad ni se integran con la misma elegancia, pero juntas producen una obra más ambiciosa de lo que su apariencia de entretenimiento infantil podría sugerir. La película sabe que sus protagonistas son símbolos de consumo global, pero durante buena parte del metraje intenta devolverlos al territorio del movimiento, la mirada y la imaginación visual. En lugar de negar su naturaleza industrial, la convierte en tema. La narración se articula mediante un marco situado en un museo dedicado a la historia del cine, donde Olivia guía a los visitantes entre objetos, imágenes y leyendas sobre la influencia secreta de los Minions en Hollywood. Este dispositivo permite que la película adopte desde el comienzo una voz de falsa crónica histórica, como si lo que se va a contar fuera una verdad olvidada, cuidadosamente borrada de los relatos oficiales. La solemnidad del museo contrasta con la ridiculez de las hazañas atribuidas a sus protagonistas, pero también concede a su aventura una dimensión mítica. Los Minions dejan de ser simples acompañantes de villanos para convertirse en fuerzas clandestinas de la modernidad audiovisual. Incluso la presencia humorística de George Lucas dentro de este espacio refuerza el juego entre historia auténtica, homenaje cinéfilo y mitología corporativa. El marco museístico podría parecer un mecanismo innecesario si solo sirviera para introducir bromas, pero su función temática es más compleja. Los museos preservan aquello que el tiempo amenaza con volver invisible, y Minions y Monstruos se pregunta precisamente qué queda de las formas antiguas cuando una tecnología o una moda nueva reorganiza el gusto colectivo. El cine mudo, los decorados artesanales, la gestualidad de sus actores y la mecánica visible de sus trucos se transforman aquí en piezas de una memoria que la animación digital puede recrear, deformar y reanimar. La película no trata el pasado como una época completamente perdida, sino como un repertorio de movimientos que siguen actuando dentro de la cultura popular. Cada caída de un Minion contiene, en miniatura, una genealogía que conduce hacia Chaplin, Keaton, Lloyd
y los primeros maestros del gag físico. Antes de llegar a Hollywood, la historia sitúa a la nueva tribu en un tiempo remoto y la somete a la regla fundamental de su especie: buscar a alguien malvado a quien servir y arruinar después su existencia de manera involuntaria. James provoca la caída del cíclope al que obedecen mediante una especie de pieza de construcción primitiva que la criatura pisa, variación prehistórica de un dolor doméstico universal. El gag funciona porque condensa la relación de los Minions con la causalidad. Inventan algo sin comprender su posible uso. El objeto se convierte en arma accidental y el poder que parecía invulnerable sucumbe a una nimiedad. La película establece así que James posee imaginación técnica antes de descubrir su imaginación artística. Todavía no sabe que quiere ser cineasta, pero ya introduce objetos nuevos en el mundo y desencadena efectos que los demás no habían imaginado. Ese comienzo también define una tensión esencial entre obediencia e invención. La mayoría de los Minions acepta su identidad como una función heredada, casi biológica. Existen para seguir a una figura dominante, aunque su entusiasmo termine perjudicándola. James, en cambio, experimenta una incomodidad que no puede formular con palabras, porque el minionés expresa emociones inmediatas con extraordinaria eficacia, pero no favorece largos razonamientos introspectivos. Su diferencia se manifiesta en la conducta, en la forma de mirar y en la atracción que siente hacia aquello que puede ser construido. El cine será para él menos un empleo que el descubrimiento de una subjetividad. Al decidir dirigir, James deja de buscar una voluntad externa y se atreve a proponer una imagen propia. Henry ocupa una posición menos ostentosa, pero dramáticamente indispensable. Con mayor elocuencia que las palabras, sus carreras atropelladas, sus caídas y su expresividad desmesurada parecen destinadas a conquistar la pantalla. De intrusos pasan a figurantes, de figurantes a estrellas, y de estrellas a fenómenos populares. Hollywood no los domestica. Aprende a convertir su indisciplina en mercancía. La gloria llega con la velocidad de un montaje triunfal y adopta todas las formas reconocibles del sueño hollywoodiense: mansiones, fiestas interminables, admiradores que imitan sus gafas y sus petos, películas fabricadas alrededor de su presencia y una confianza cada vez más peligrosa en la permanencia del éxito. James, que al principio contemplaba el rodaje con asombro infantil, empieza a imaginarse detrás de la cámara y sueña incluso con ganar una estatuilla con forma de plátano dorado. Sin embargo, el mismo sistema que ha convertido a los Minions en celebridades prepara su caída. El sonido llega a las películas, los intérpretes deben recitar diálogos comprensibles, y la lengua Minion, musical, híbrida e indescifrable, deja de ser una ventaja cómica para convertirse en una barrera profesional. Los reyes de la pantomima descubren entonces que una revolución tecnológica puede borrar una carrera con la misma rapidez con la que antes la había construido. Expulsados de los estudios y devueltos a las calles, los Minions se dividen entre quienes desean encontrar un nuevo villano al que obedecer y quienes se niegan a abandonar el cine. James, Henry y su compañero Ed deciden que, si Hollywood ya no quiere ofrecerles trabajo, deberán hacer una película por su cuenta, aunque para ello necesiten aquello que ningún productor sensato intentaría conseguir: monstruos auténticos. Un viejo libro de hechizos les permite convocar a Gumi, una criatura verde que parece una versión infantil y engañosamente adorable de una divinidad cósmica. Gumi promete conducirlos hasta seres mucho más aterradores, pero su amabilidad es tan sospechosa como su capacidad para convertir una fantasía artística en una amenaza material. Los Minions querían filmar el miedo. Sin darse cuenta, empiezan a liberarlo. Mientras James y Henry persiguen su proyecto imposible, Dick y buena parte de la tribu encuentran un candidato alternativo a amo maligno en Dort, un robot extraterrestre, cuyas ambiciones de conquista planetaria contrastan cómicamente con su precariedad cotidiana. La aventura se despliega así en dos direcciones. Por un lado, una película de monstruos que deja de ser ficción, y por otro, una invasión alienígena desviada por el enamoramiento del invasor hacia una sufragista. Los planes se entrecruzan hasta que criaturas gigantescas, máquinas y minions convierten Hollywood en un escenario de destrucción
que ya no puede contenerse dentro de una pantalla. Aquellos que soñaban con fabricar un espectáculo deben impedir ahora que el espectáculo devore el mundo. La pregunta que sostiene la película no consiste únicamente en cómo salvarán el planeta, sino en si James comprenderá que dirigir no significa dominarlo todo, sino organizar el caos sin destruir a quienes participan en él. Minions y Monstruos se presenta de este modo como una comedia de aventuras, pero su verdadera singularidad reside en que utiliza una de las propiedades intelectuales más comerciales de la animación contemporánea para construir una fantasía sobre el nacimiento, la transformación y la supervivencia del cine. La trama combina la lógica episódica de los Minions con el relato clásico del ascenso y la caída de una estrella, la transición histórica del mudo al sonoro, la iconografía del cine de terror, la sátira de los estudios y el espectáculo de catástrofes. No todas esas líneas alcanzan idéntica profundidad ni se integran con la misma elegancia, pero juntas producen una obra más ambiciosa de lo que su apariencia de entretenimiento infantil podría sugerir. La película sabe que sus protagonistas son símbolos de consumo global, pero durante buena parte del metraje intenta devolverlos al territorio del movimiento, la mirada y la imaginación visual. En lugar de negar su naturaleza industrial, la convierte en tema. La narración se articula mediante un marco situado en un museo dedicado a la historia del cine, donde Olivia guía a los visitantes entre objetos, imágenes y leyendas sobre la influencia secreta de los Minions en Hollywood. Este dispositivo permite que la película adopte desde el comienzo una voz de falsa crónica histórica, como si lo que se va a contar fuera una verdad olvidada, cuidadosamente borrada de los relatos oficiales. La solemnidad del museo contrasta con la ridiculez de las hazañas atribuidas a sus protagonistas, pero también concede a su aventura una dimensión mítica. Los Minions dejan de ser simples acompañantes de villanos para convertirse en fuerzas clandestinas de la modernidad audiovisual. Incluso la presencia humorística de George Lucas dentro de este espacio refuerza el juego entre historia auténtica, homenaje cinéfilo y mitología corporativa. El marco museístico podría parecer un mecanismo innecesario si solo sirviera para introducir bromas, pero su función temática es más compleja. Los museos preservan aquello que el tiempo amenaza con volver invisible, y Minions y Monstruos se pregunta precisamente qué queda de las formas antiguas cuando una tecnología o una moda nueva reorganiza el gusto colectivo. El cine mudo, los decorados artesanales, la gestualidad de sus actores y la mecánica visible de sus trucos se transforman aquí en piezas de una memoria que la animación digital puede recrear, deformar y reanimar. La película no trata el pasado como una época completamente perdida, sino como un repertorio de movimientos que siguen actuando dentro de la cultura popular. Cada caída de un Minion contiene, en miniatura, una genealogía que conduce hacia Chaplin, Keaton, Lloyd y los primeros maestros del gag físico. Antes de llegar a Hollywood, la historia sitúa a la nueva tribu en un tiempo remoto y la somete a la regla fundamental de su especie: buscar a alguien malvado a quien servir y arruinar después su existencia de manera involuntaria. James provoca la caída del cíclope al que obedecen mediante una especie de pieza de construcción primitiva que la criatura pisa, variación prehistórica de un dolor doméstico universal. El gag funciona porque condensa la relación de los Minions con la causalidad. Inventan algo sin comprender su posible uso. El objeto se convierte en arma accidental y el poder que parecía invulnerable sucumbe a una nimiedad. La película establece así que James posee imaginación técnica antes de descubrir su imaginación artística. Todavía no sabe que quiere ser cineasta, pero ya introduce objetos nuevos en el mundo y desencadena efectos que los demás no habían imaginado. Ese comienzo también define una tensión esencial entre obediencia e invención. La mayoría de los Minions acepta su identidad como una función heredada, casi biológica. Existen para seguir a una figura dominante, aunque su entusiasmo termine perjudicándola. James, en cambio, experimenta una incomodidad que no puede formular con palabras, porque el minionés expresa emociones inmediatas con extraordinaria eficacia, pero no favorece largos razonamientos introspectivos. Su diferencia se manifiesta en la conducta, en la forma de mirar
y en la atracción que siente hacia aquello que puede ser construido. El cine será para él menos un empleo que el descubrimiento de una subjetividad. Al decidir dirigir, James deja de buscar una voluntad externa y se atreve a proponer una imagen propia. Henry ocupa una posición menos ostentosa, pero dramáticamente indispensable. Si James encarna la imaginación que desea materializarse, Henry representa la amistad que permite a esa imaginación no convertirse inmediatamente en delirio narcisista. Su papel consiste en acompañar, poner a prueba y, en ocasiones, contener el impulso de su compañero, aunque también comparte con él el entusiasmo por un mundo situado fuera de las jerarquías tradicionales de la tribu. La relación entre ambos aporta a la película una continuidad emocional que el caos visual podría haber destruido. Pierre Coffin explicó durante la promoción que, al pensar en el origen de las amistades duraderas, comprendió que los Minions se comportaban como niños, irresponsables, desobedientes, curiosos y capaces de establecer vínculos intensos antes de entender plenamente sus consecuencias. Esa intuición permitió convertir a James y Henry en protagonistas, y no solo en mecanismos para producir accidentes. Apenios. La interpretación infantil de los Minions aclara por qué su irresponsabilidad no se presenta como verdadera maldad. Pueden admirar a villanos, destruir propiedades, liberar criaturas y aceptar proyectos absurdos, pero rara vez actúan desde el resentimiento o la voluntad consciente de causar sufrimiento. Su relación con el mundo se parece a la de unos niños que confunden posibilidad con permiso. Si algo puede tocarse, activarse, abrirse o lanzarse, entonces merece ser probado. La comedia nace de esa ausencia de cálculo moral y al mismo tiempo exige que la película construya límites afectivos capaces de impedir que el espectáculo se vuelva cruel. James y Henry funcionan porque entre ellos existe una lealtad reconocible. Incluso cuando la ambición complica sus decisiones, el vínculo recuerda que su aventura no se reduce a una acumulación de golpes. La llegada al territorio del hechicero y el descubrimiento del libro mágico introducen el motivo del conocimiento peligroso. En muchas historias de monstruos, el desastre comienza cuando un científico, un brujo o un explorador intenta atravesar una frontera que debería permanecer cerrada. Aquí, esa tradición pasa por las manos de criaturas que ni siquiera pueden leer de manera convencional. El libro representa un poder narrativo antes que un simple objeto encantado, pues contiene imágenes de seres que pueden ser invocados y trasladados desde la fantasía hacia la realidad. James lo conservará como quien se apropia de una biblioteca de efectos especiales absolutos. En vez de fabricar una ilusión de monstruo, podrá convocar el original. El accidente que lleva a la tribu hasta Los Ángeles posee una función parecida a la de un corte de montaje. La historia no necesita explicar un viaje realista ni una integración progresiva en la sociedad estadounidense, porque el universo de los Minions funciona mediante saltos, colisiones y asociaciones visuales. Pasar de un mundo arcaico a un estudio cinematográfico equivale a colocar dos planos aparentemente incompatibles, uno junto a otro, para que produzcan un significado nuevo. Las criaturas que han sobrevivido a imperios, amos y catástrofes entran en una fábrica moderna de ficciones. El cine se convierte así en el siguiente poder al que podrían servir. Aunque pronto descubren que esa industria no tiene un único rostro ni una voluntad estable. El Hollywood recreado por la película no pretende ser una reconstrucción documental exacta, sino una condensación imaginaria de varias épocas. Los años 20 se mezclan con imágenes, personajes y estilos pertenecientes a momentos posteriores, desde el expresionismo y las primeras superproducciones hasta ecos de Citizen Kane, La cosa de otro mundo, Ultimátum a la Tierra, The Blob, Plan 9 del espacio exterior o Tiburón. Esta libertad cronológica resulta coherente con el marco museístico, porque el pasado aparece filtrado por la memoria popular y no por una estricta periodización académica. El paisaje hollywoodiense es una gran mente cinéfila, donde coexisten la luna de Méliès, los engranajes asociados a Chaplin, el reloj de Harold Lloyd y las fachadas inestables de Buster Keaton.
La película no enseña historia mediante fechas, la convierte en una geografía de gestos reconocibles. El primer rodaje que invaden los Minions sintetiza la organización jerárquica del sistema de estudios. Max, interpretado vocalmente por Christoph Waltz, intenta mantener el control sobre una maquinaria en la que decorados, especialistas, cámaras y trabajadores deben ejecutar una coreografía precisa. La irrupción amarilla destruye esa precisión, pero los hermanos Frank y Elwood, responsables del estudio, no observan el desastre desde un criterio artístico, sino desde la posibilidad de obtener beneficios. Donde el director ve intrusos, los ejecutivos ven una novedad vendible. El gag revela una verdad industrial. El accidente puede convertirse en estilo cuando alguien descubre que el público está dispuesto a pagar por él. La primera aparición de los Minions ante la cámara reactiva la tradición del descubrimiento fortuito de una estrella. Hollywood ha cultivado innumerables relatos sobre intérpretes encontrados en restaurantes, calles o fiestas, como si la fama fuera una forma de destino que el sistema reconoce de inmediato. Aquí esa mitología se vuelve grotesca, porque los elegidos son presentados como pequeños seres enfermizos, incapaces de obedecer y ajenos a las convenciones humanas. Sin embargo, su diferencia coincide con las necesidades del cine mudo. No tienen que hablar correctamente, comprender una psicología compleja ni sostener diálogos. Basta con que se muevan, reaccionen y sobrevivan a los accidentes. La comicidad física de los Minions no imita de manera exacta a los grandes cómicos del periodo, pero comparte con ellos una confianza radical en la legibilidad del cuerpo. Una caída bien construida contiene introducción, expectativa, ruptura y consecuencia, del mismo modo que una frase cómica requiere preparación y remate. La animación permite ampliar esa gramática hasta extremos imposibles para un actor humano, doblando cuerpos, deformando distancias y prolongando impactos sin que la muerte imponga su realismo. No obstante, Coffin evita que la elasticidad digital elimine por completo el peso de los objetos. Las escaleras, puertas, cámaras, decorados y vehículos conservan suficiente resistencia para que cada choque produzca una sensación física. El éxito de los Minions se narra mediante una proliferación de géneros. Su presencia mejora películas de vaqueros, aventuras, persecuciones y atracos, porque introduce un elemento de imprevisibilidad en fórmulas que el estudio ya domina. La idea es divertida, pero también ofrece una miniatura de la historia comercial del cine, donde las estrellas son insertadas en relatos distintos para convertir su personalidad en garantía de continuidad. El público no acude necesariamente a descubrir una historia nueva, sino a contemplar cómo una figura conocida reacciona ante escenarios variables. Los Minions se convierten en marca antes de comprender que son artistas. La industria reconoce su repetibilidad y empieza a construir películas alrededor de ella. La transformación de la tribu en fenómeno de masas contiene una dimensión autorreflexiva evidente. Desde su aparición en Gru, mi villano favorito, los Minions dejaron de ser personajes secundarios para convertirse en íconos, reproducidos en juguetes, ropa, parques temáticos, campañas publicitarias, memes y contenidos digitales. La película traslada ese proceso al Hollywood de los años 20. Los admiradores adoptan petos y gafas, las imágenes se multiplican y la singularidad visual de las criaturas invade la vida cotidiana. La ficción cuenta así, bajo una máscara histórica, la expansión real de la franquicia. La diferencia es que aquí, los propios Minions experimentan desde dentro la velocidad con la que un personaje puede convertirse en producto. La mansión y las fiestas representan el momento en que la popularidad deja de ser una sorpresa y empieza a producir arrogancia. La película recrea la iconografía del exceso hollywoodiense, mediante salones saturados, multitudes danzantes, fuentes, comida y una circulación incesante de cuerpos, evocando deliberadamente imágenes modernas de la decadencia del cine antiguo. James ya no contempla la cámara con humildad, sino que empieza a imaginar premios, reconocimiento y control creativo. Su sueño de dirigir sigue siendo legítimo, pero queda contaminado por el deseo de demostrar que es especial. La narración introduce así un conflicto más interesante que la simple lucha contra un monstruo, la posibilidad
de que un personaje nacido para obedecer reproduzca las formas de autoridad que antes buscaba en otros. El plátano dorado que sustituye al Oscar resume la tensión entre aspiración artística y lógica de marca. Para James, el premio simboliza la confirmación pública de que su imaginación merece existir, pero para el espectador también es una broma sobre la facilidad con la que una institución puede reducir una carrera a un objeto brillante. La forma de plátano conecta la alta ceremonia del reconocimiento cinematográfico con el deseo más básico y repetido de los Minions. Nada en su universo puede escapar por completo a la pulsión cómica que los define. Incluso, el prestigio queda traducido a alimento, fetiche y mercancía. La llegada del cine sonoro constituye el punto de giro más brillante del argumento, porque convierte la característica más famosa de los protagonistas en causa de su ruina. El minionés había funcionado durante años como una lengua universal. Mezcla ritmos, sonidos y palabras reconocibles de distintos idiomas, para producir la impresión de que se comprende más de lo que realmente se comprende. Sin embargo, dentro de una industria que exige diálogos fijados por un guión, esa flexibilidad se vuelve inutilizable. Los Minions pueden comunicar emoción, urgencia o deseo, pero no recitar un texto de forma estable. La modernización, que promete ampliar las posibilidades del cine, excluye a quienes no encajan en su nueva norma lingüística. La ironía resulta especialmente fértil porque los Minions nunca han sido criaturas silenciosas. Balbucean, gritan, cantan, discuten y llenan cada espacio con una actividad acústica constante. Pero el cine mudo no requiere que esas emisiones sean semánticamente transparentes. Cuando aparece el sonido sincronizado, la voz deja de ser un acompañamiento libre y se convierte en prueba de competencia profesional. La película señala de manera cómica que toda innovación tecnológica crea nuevas formas de analfabetismo. Quienes dominaban el antiguo sistema pueden transformarse de repente en figuras obsoletas. Este pasaje recuerda los relatos reales y ficticios sobre estrellas cuya dicción, acento o registro vocal no coincidieron con las expectativas del sonoro. Minions y Monstruos no desarrolla esa historia con el tono melancólico de Cantando bajo la lluvia, El artista o Babylon, pero comparte con ellas la fascinación por un momento en el que la identidad cinematográfica se reorganizó. Las cámaras tuvieron que adaptarse, los platós se volvieron más controlados y la actuación física perdió parte de su centralidad. En la película, esa transformación se conecta al propio espectáculo como personaje. La llegada de esta película se produce en un momento en que Illumination ha consolidado una identidad industrial muy reconocible. Presupuestos relativamente contenidos para los estándares de la gran animación estadounidense. Una confianza enorme en el gag visual, diseños de lectura inmediata, ritmos narrativos rápidos, música muy presente, personajes convertidos en íconos de consumo global y una comprensión casi matemática de la comedia familiar. Frente a la tradición de Pixar, más asociada a la arquitectura emocional de la pérdida, la memoria y el paso del tiempo, Illumination ha trabajado con frecuencia desde la elasticidad del cuerpo, la acumulación cómica y la eficacia internacional de la imagen. Los Minions son quizá la cristalización más extrema de esa lógica. No necesitan una lengua nacional, lo exigen una genealogía psicológica compleja. No dependen de la ironía adulta ni de la nostalgia generacional. Son, en términos semióticos, signos móviles, casi pictogramas con voluntad propia. Por eso resulta significativo que Minions and Monsters los sitúe en el Hollywood de los años 20. La década no es un decorado casual. Es el periodo en que el cine estadounidense termina de convertirse en una industria organizada, en un sistema de estudios, en una mitología visual capaz de exportarse al mundo. También es el momento en que la gramática del cine mudo alcanza una sofisticación extraordinaria, justo antes de verse transformada por el sonido sincronizado. Para unos personajes cuyo lenguaje verbal es deliberadamente inestable, híbrido y cómico, la transición del mudo al sonoro tiene una dimensión casi trágica.
Mientras el cine depende del cuerpo, del gesto, del ritmo y de la pantomima, los Minions pueden triunfar. Cuando la palabra articulada se vuelve norma, quedan fuera de la nueva economía expresiva. La broma es clara, pero su fondo es melancólico. Toda revolución tecnológica crea vencedores y expulsados. En esa lectura, la película dialoga con un problema que atraviesa toda historia del cine. Cada innovación promete ampliar el arte, pero también deja atrás formas de belleza que parecían eternas. El sonido no destruyó el cine, pero sí modificó la relación entre actor, cámara, espacio y espectador. Cambió carreras, acentos, cuerpos, modos de interpretación y géneros enteros. Al imaginar que los Minions pierden popularidad porque no pueden seguir un guión hablado, la película convierte una crisis histórica en comedia física. Pero, como ocurre a menudo en la buena comedia, el chiste conserva la forma de una herida. James y Henry son ridículos porque no encajan, pero esa falta de encaje los hace cinematográficamente puros. Pertenecen a la edad en que bastaba un tropiezo, una carrera, una mirada y una caída para que el público entendiera todo. Pierre Coffin es una figura central para comprender esta operación. No solo ha dirigido varias de las entregas fundamentales de la franquicia, sino que desde Gru, mi villano favorito en 2010, ha prestado la voz a los Minions, convirtiéndose en el guardián de una lengua inventada que funciona menos como idioma que como música corporal. El sitio oficial recuerda precisamente esa doble función de Coffin, como director asociado al nacimiento cinematográfico de los personajes y como voz de esas criaturas desde su debut. Minions and Monsters. Ese dato no es menor. En Minions and Monsters, una película sobre seres incapaces de adaptarse del todo a la lógica verbal del Hollywood sonoro, el director es también la garganta de la especie. La autoría pasa por la voz, pero por una voz que se resiste a la domesticación lingüística. La presencia de Brian Lynch como guionista junto a Coffin también conecta esta entrega con una línea previa de la franquicia y de Illumination. Lynch escribió Minions y ha trabajado en las películas de mascotas, lo que lo vincula a una comicidad construida sobre comunidades de criaturas, jerarquías absurdas, aventuras episódicas y un mundo humano visto desde perspectivas laterales. En ese sentido, Minions and Monsters parece apoyarse en una fórmula conocida, pero introduce una capa metacinematográfica más acusada. No se trata solo de que los protagonistas vivan una aventura. Se trata de que quieran hacer una película dentro de la película. Ese gesto abre un espejo. Los Minions no son únicamente objetos de animación, sino personajes que descubren la animación como deseo. Quieren dar vida a monstruos, pero el acto de dar vida se les escapa de las manos. El reparto de voces confirmado refuerza la apuesta por un Hollywood autorreflexivo y prestigioso. La película cuenta con Allison Janney, Christoph Waltz, Jeff Bridges, Jesse Eisenberg, Zoe Deutch, Bobby Moynihan, Phil LaMarr, Trey Parker y Pierre Coffin, según la página oficial de Universal/Minions. Minions and Monsters es un elenco puramente funcional. Es un conjunto de presencias asociadas a registros muy distintos de la cultura audiovisual estadounidense. La gravedad irónica de Bridges, la precisión teatral y amenazante de Waltz, la neurosis verbal de Eisenberg, la elasticidad satírica de Parker, la solvencia cómica de Moynihan y LaMarr. En una película donde el tema es el cine como máquina de máscaras, ese reparto funciona casi como una pequeña historia condensada de tonos actorales. La información industrial disponible señala también la dimensión estratégica de la obra. El sitio oficial presenta a Minions and Monsters como una nueva entrega de la mayor franquicia animada global y sitúa el recorrido comercial acumulado de Despicable Me y Minions por encima de los $5.600 millones en taquilla mundial. Minions and Monsters. Esa cifra no debe leerse solo como dato promocional, sino como clave cultural. Los Minions no son ya personajes de una película concreta, son una infraestructura simbólica. Circulan en juguetes, memes, parques temáticos, campañas publicitarias, redes sociales y objetos domésticos. Cuando una franquicia alcanza ese nivel de presencia, cada nueva entrega negocia como una paradoja. Debe parecer fresca, pero no puede alejarse demasiado de lo que el público reconoce. Debe sorprender sin romper el juguete.
Minions and Monsters parece responder a esa paradoja mediante una solución elegante: cambiar el marco sin cambiar el motor. El motor sigue siendo la energía caótica de los Minions, su gramática de golpes, carreras, malentendidos, canciones deformadas, objetos usados de manera incorrecta y catástrofes nacidas de una intención sencilla. El marco, en cambio, se desplaza hacia el cine clásico, los monstruos, el paso del mudo al sonoro y el mito de Hollywood. Así, la película conserva la accesibilidad de la franquicia, pero introduce un campo de referencias que permite a los espectadores adultos reconocer ecos de la historia del cine. Los niños pueden ver una aventura de criaturas que invocan monstruos. Los adultos pueden leer una sátira de la fama, una parodia de los estudios y un homenaje a una forma de espectáculo desaparecida. Esa doble lectura es esencial en la animación familiar contemporánea. Las grandes películas de estudio ya no se dirigen únicamente a una infancia abstracta, sino a familias enteras, a públicos transgeneracionales, a adultos que acompañan a niños, pero también a adultos nostálgicos que han crecido con las franquicias. Los Minions nacieron en 2010 como secundarios de Gru, mi villano favorito. En 2026, muchos espectadores que los vieron de niños son ya jóvenes adultos. La película llega, por tanto, a una audiencia con memoria acumulada. El chiste amarillo sigue funcionando como estímulo inmediato, pero ahora puede cargar con una reflexión sobre el envejecimiento de las imágenes, sobre cómo una cultura de memes y fragmentos visuales se relaciona con el cine como tradición histórica. La elección de Hollywood como escenario permite además una ironía particularmente fructífera. Hollywood ha producido durante más de un siglo mitologías de éxito, caída, reinvención y monstruosidad. Sus relatos sobre sí mismo suelen oscilar entre el deslumbramiento y la autocrítica. La fábrica de sueños es también una fábrica de cadáveres simbólicos, carreras destruidas, identidades fabricadas, artistas devorados por la máquina. Al introducir a los Minions en ese sistema, la película infantiliza y desnuda la lógica de la industria. Ellos quieren ser estrellas, porque la estrella parece una forma de amor colectivo. Quieren hacer cine, porque el cine parece una manera de continuar existiendo cuando la fama se acaba. Quieren monstruos, porque el espectáculo siempre necesita una nueva intensidad. En términos narrativos, el arco descrito por los materiales oficiales posee una claridad clásica. Primero, hay una comunidad errante que busca un amo. Después, un accidente la introduce en el mundo del cine. Luego, llega la fama, con sus mansiones, fiestas y fans vestidos como ellos. Más tarde, la transformación tecnológica los expulsa del centro. Finalmente, dos individuos se separan del grupo y emprenden una empresa creativa propia, cuyo fracaso amenaza al mundo. Esta estructura tiene algo de epopeya cómica y algo de biografía artística deformada. James y Henry pasan de la servidumbre a la celebridad, de la celebridad a la ruina a la creación y de la creación a la responsabilidad. No es una progresión psicológica sofisticada en el sentido realista, pero sí una progresión simbólica muy nítida. El primer movimiento, la búsqueda de un amo maligno, conecta con la mitología básica de los Minions. Desde sus primeras apariciones, se ha insistido en que estas criaturas necesitan servir a la figura más malvada disponible, aunque su incompetencia acabe saboteando a todos los villanos. Esa pulsión de servicio, vista de cerca, es extraña. Los Minions son adorables porque su maldad nunca parece moralmente consciente, pero su deseo de obedecer a lo maligno introduce una tensión cómica entre inocencia y perversidad. En Minions and Monsters, esa tensión se reformula. Cuando James y Henry descubren el cine, desplazan su deseo de servir a un amo hacia el deseo de servir a una imagen. Dejan de buscar al villano perfecto y empiezan a buscar el monstruo perfecto para una película. Ese desplazamiento es filosóficamente rico. En las sociedades modernas, el espectáculo ha ocupado muchas veces el lugar de la autoridad. Ya no obedecemos solamente a reyes, dioses, padres o jefes. Obedecemos también a imágenes, pantallas, relatos de éxito, modelos de celebridad.
Los Minions, que siempre han necesitado un gran jefe, encuentran en Hollywood un jefe sin rostro: la industria, la cámara, el público, la fama. La película puede leerse así como una pequeña parábola sobre cómo el deseo de pertenecer se transforma en deseo de ser visto. Para una especie gregaria, la celebridad es una forma extrema de tribu. Millones de desconocidos imitándote, vistiendo tus colores, repitiendo tus gestos. El segundo movimiento, el ascenso accidental al estrellato, aprovecha una de las ideas más antiguas de la comedia cinematográfica: la fama como error. Chaplin, Keaton, Lloyd y tantas figuras del cine mudo construyeron personajes que no dominaban el mundo, sino que chocaban contra él con una mezcla de ingenuidad y tenacidad. El cómico mudo triunfa porque su cuerpo no encaja en los sistemas, porque la máquina social lo expulsa y, sin embargo, él encuentra una coreografía dentro del accidente. Los Minions heredan esa tradición de manera evidente. Sus cuerpos pequeños, redondos, resistentes y repetibles están hechos para el golpe sin trauma, para la caída sin muerte, para el caos sin culpa. Al convertirlos en estrellas del cine mudo, Minions and Monsters no fuerza la referencia, la devuelve a su origen natural. La crítica temprana de The Wrap, publicada tras la premier mundial en Annecy, subrayó precisamente la dimensión de homenaje al Hollywood clásico y a la experiencia colectiva del cine, señalando que la película se abre en el contexto del Festival Internacional de Animación de Annecy y que su primera mitad trabaja con referencias al cine antiguo, al paso al sonoro y a la tradición de los estudios. The Wrap. Esa recepción inicial sugiere que Minions and Monsters no se limita a usar los años 20 como fondo decorativo, sino que estructura una parte significativa de su humor y de su emoción alrededor de la memoria cinematográfica. La película, según esa lectura, mira hacia atrás para rejuvenecer una franquicia que podía correr el riesgo de repetirse. La llegada del sonoro, dentro del relato, funciona como punto de giro dramático. Hasta ese momento, los Minions son compatibles con el mundo que los mira. Su lenguaje no importa, porque el cine todavía puede absorberlo como gesto, música, exclamación o ruido. Pero cuando el sonido exige texto, dicción, sincronía y obediencia al guión, esa misma lengua se vuelve obstáculo. La gagificación del minionés revela aquí una verdad sobre cualquier sistema de representación. Toda forma estética incluye y excluye. El cine mudo no era inferior por carecer de palabras, era un régimen distinto de percepción. El sonoro no fue simplemente una mejora técnica, fue una reorganización de qué cuerpos podían triunfar y qué voces podían ser aceptadas. Desde una perspectiva cultural, esta idea resuena más allá de los años 20. En una época contemporánea marcada por la aceleración tecnológica, la inteligencia artificial, las plataformas, los algoritmos y la sustitución constante de formatos, la caída de los Minions por culpa del sonido puede leerse como una alegoría amable de la obsolescencia. Lo que ayer era universal, mañana puede volverse ilegible. Lo que ayer producía carcajadas, mañana puede parecer anticuado. El cuerpo que triunfaba en un medio puede fracasar en otro. Minions and Monsters convierte esa ansiedad en una historia familiar. Unos personajes diseñados para la permanencia descubren que incluso el icono más reconocible depende de un ecosistema técnico. El tercer movimiento, la ruina y la búsqueda de propósito, permite que la película introduzca una forma de melancolía bajo la superficie cómica. Los Minions sin amo son criaturas incompletas. Los Minions sin fama son celebridades expulsadas de su propio reflejo. Pero James y Henry se diferencian porque no quieren simplemente volver a servir. Quieren crear. En la lógica de una saga donde los Minions han sido a menudo instrumentos de otros personajes, esta decisión tiene un valor casi emancipador. No es una emancipación solemne, porque la película no abandona el absurdo, pero sí una modificación de función dramática. El Minion ya no es solo gag, ayudante o masa coral. Puede ser origen de una acción, portador de una ambición, sujeto de un error propio. La invocación de monstruos mediante un libro de hechizos es el cuarto movimiento, y el que transforma la sátira industrial en aventura fantástica. El hechizo es una metáfora perfecta del cine de animación.
Animar significa literalmente dar alma, insuflar movimiento a lo inerte, hacer que una figura diseñada cobre vida ante los ojos del espectador. Cuando James y Henry convocan monstruos para su película, hacen de manera diegética lo que Illumination hace de manera técnica, traer al mundo criaturas que no existían. La diferencia es que la animación industrial tiene control sobre sus monstruos, mientras que los protagonistas no. El chiste reside en esa inversión. Dentro de la ficción, los creadores pierden el mando sobre sus propias criaturas. Esa pérdida de control conecta Minions and Monsters con una tradición mucho más amplia que el cine de monstruos. Desde Frankenstein hasta las historias contemporáneas sobre tecnología desbocada, la cultura moderna ha vuelto una y otra vez al mito de la criatura creada por el deseo humano que termina desafiando a su creador. La versión Minion de ese mito suaviza la tragedia, pero conserva su estructura. James y Henry no son Víctor Frankenstein en sentido moral, pero comparten con él la imprudencia de quien confunde posibilidad y derecho. Pueden invocar monstruos, luego los invocan. Pueden hacer espectáculo, luego lo hacen. Pueden convertir el mundo en un plató, luego descubren que el mundo no acepta sin consecuencias ser tratado como decorado. La dimensión monstruosa de la película merece una lectura cuidadosa. El monstruo en el cine familiar contemporáneo ha dejado de ser solamente amenaza. A menudo es compañero, metáfora de diferencia, criatura incomprendida, objeto de ternura o espejo de la infancia. Pixar, DreamWorks, Laika y múltiples tradiciones televisivas han educado al público infantil en una visión ambivalente del monstruo. Puede dar miedo, pero también puede ser amigo. Puede ser grotesco, pero también vulnerable. Minions and Monsters parece moverse en ese territorio híbrido, combinando criaturas rampantes con figuras cómicas o adorables. La posible presencia de un ser verde de inspiración Lovecraftiana, mencionado en coberturas tempranas, sugiere una domesticación humorística de un imaginario que originalmente representaba lo inconcebible y lo cósmicamente aterrador. The Wrap +1. El encuentro entre Minions y monstruos permite así una inversión de escalas. Los Minions son pequeños, numerosos, físicamente vulnerables, pero casi indestructibles en términos cómicos. Los monstruos suelen ser grandes, singulares, amenazantes y vinculados a una potencia física desmesurada. Al ponerlos juntos, la película puede explotar una coreografía del contraste: miniatura contra gigantismo, torpeza contra terror, velocidad contra peso, amarillo luminoso contra sombras, balbuceo contra rugido. En animación, esas oposiciones son materiales de puesta en escena. No se trata solo de qué ocurre, sino de cómo los volúmenes se enfrentan, cómo la cámara virtual organiza el espacio, cómo la elasticidad corporal de los Minions resiste el impacto de lo monstruoso. La visualidad de Illumination ha sido a menudo menos celebrada por la crítica que la de estudios con mayor prestigio artístico, pero su eficacia es indiscutible. Sus películas trabajan con una claridad compositiva orientada a la lectura inmediata. Siluetas reconocibles, colores saturados, gestos amplios, profundidad espacial suficiente para el dinamismo, pero sin una densidad pictórica que dificulte el gag. En Minions and Monsters, ese lenguaje encuentra un desafío interesante. Debe integrar el brillo caricaturesco de los Minions como una imaginería monstruosa que exige texturas más oscuras, atmósferas de misterio, sombras expresivas y quizá una relación más dramática con la luz. La película puede jugar, por tanto, con dos registros visuales: el slapstick solar y el horror domesticado. El Hollywood de los años 20 ofrece un campo plástico privilegiado para esa mezcla. Los platós, las mansiones, las calles de estudio, las cámaras de manivela, los focos, los decorados pintados, los laboratorios de efectos, los carteles, los trajes de gala y las multitudes de fans permiten construir una iconografía de época sin abandonar la exageración. La animación no tiene que reproducir históricamente el periodo con precisión museística, puede condensarlo en signos. Un foco basta para evocar el artificio. Un decorado de cartón
basta para evocar la fábrica de sueños. Una alfombra, una limusina, una fiesta absurda y un director colérico bastan para que el espectador entienda el mito. La potencia del cine animado está precisamente en esa capacidad de síntesis. La crítica de The Wrap señala que la película incluye una especie de marco contemporáneo con una visita guiada, una estatua de James y Henry, y una rememoración de sus aventuras, lo que sugiere una estructura de relato dentro del relato. The Wrap. Ese recurso tiene varias funciones. Primero, legitima la historia como leyenda interna de la franquicia. Los Minions no solo existieron, sino que dejaron huella. Segundo, conecta el pasado del Hollywood clásico con el presente del consumo turístico y memorial. Tercero, permite que la película juegue con la idea de museo. El cine como algo que se visita, se conserva, se comercializa y se transforma en experiencia. La estatua de unos Minions desconocidos es una broma sobre la memoria selectiva de la cultura popular. Ese marco introduce también una pregunta sobre la historia oficial. ¿Quiénes son James y Henry dentro del linaje de los Minions? ¿Por qué no los recordábamos? ¿Qué significa descubrir una aventura perdida dentro de una franquicia tan explotada? Las sagas contemporáneas viven de expandir retroactivamente su universo, de llenar huecos, de inventar precuelas, de atribuir importancia a personajes que antes no existían. Minions and Monsters parece asumir esa lógica con ironía. No finge solemnemente haber descubierto una pieza esencial del mito. Juega con el absurdo de que incluso una especie aparentemente intercambiable pueda producir héroes olvidados, estatuas, leyendas y capítulos secretos. En términos de dramaturgia coral, James y Henry presentan un reto peculiar. Los Minions se han caracterizado por una individualidad mínima. Kevin, Stuart y Bob tenían rasgos diferenciados en entregas previas, pero la fuerza cómica del grupo siempre ha dependido de la tensión entre masa e individuo. Una multitud de seres casi iguales permite gags de repetición, contagio, descontrol colectivo y variación mínima. Al introducir dos nuevos protagonistas, la película necesita otorgarles suficiente identidad sin romper la lógica de especie. James parece configurarse, según las primeras descripciones críticas, como un Minion con aspiración artística, casi un poeta del absurdo. Henry funciona como contrapunto y compañero, pero el encanto debe permanecer en la ambigüedad. Si el espectador los confunde un poco, la película puede convertir esa confusión en parte de su chiste ontológico. La cuestión de la identidad en los Minions siempre ha sido más compleja de lo que parece. Son individuos y copias, nombres propios y ejército, criaturas con deseos particulares, pero también impulsos colectivos. En una época obsesionada con la singularidad, la marca personal y la visibilidad, los Minions ofrecen una fantasía inversa. Ser uno entre muchos, perderse en la tribu, existir sin cargar con una interioridad dramática pesada. Minions and Monsters, al narrar la fama de un grupo y luego la ambición creativa de dos de sus miembros, tensiona esa fantasía. ¿Qué ocurre cuando una criatura diseñada para el coro quiere dirigir la escena? ¿Qué ocurre cuando el gag de fondo reclama el centro del plano? Esta pregunta se puede extender a la propia historia de los personajes dentro de la franquicia. Los Minions nacieron como secundarios y terminaron convertidos en emblema global. En cierto modo, Minions and Monsters repite dentro de la ficción la trayectoria industrial real de los personajes. Entran accidentalmente en el foco, conquistan al público, son imitados por masas de fans, se convierten en mercancía y después debe justificar su permanencia mediante nuevas historias. El relato de James y Henry como estrellas accidentales de Hollywood refleja la propia historia de los Minions como estrellas accidentales de Illumination. La película, consciente o no, parece hablar de sí misma. La figura del director de cine dentro de la narración, asociada en el reparto a Christoph Waltz, según diversas coberturas, permite imaginar una sátira de la autoridad autoral. Waltz posee una voz y una presencia cultural marcadas por la precisión, la amenaza elegante y la inteligencia verbal. Colocarlo frente a criaturas que desbaratan cualquier guión produce un contraste natural. El director clásico quiere control, repetición, obediencia, composición.
El Minion introduce error, ruido, cuerpo, improvisación. En esa oposición se juega una de las tensiones fundamentales del cine cómico. La puesta en escena necesita orden para que el caos sea legible, pero el caos necesita parecer libre para que la risa surja. El director dentro de la película fracasa allí donde el director real triunfa. Coffin organiza cuidadosamente la apariencia de descontrol. La figura del jefe de estudio, vinculada a Jeff Bridges en las primeras informaciones, abre otra línea de lectura. El jefe de estudio representa la industria, el dinero, la explotación de la novedad, la conversión de la rareza en producto. Si los Minions se vuelven estrellas, alguien debe convertir esa estrella en negocio. Contratos, mansiones, fiestas, imitadores, fanáticos de overol y gafas. Bridges, con su tradición de personajes cansados, irónicos o de autoridad relajada, puede aportar una textura vocal que humanice o parodie esa figura. En cualquier caso, el jefe de estudio es esencial para que el cuento no sea solo de artistas ingenuos, sino también de una maquinaria que absorbe cualquier accidente rentable. La presencia de Trey Parker resulta igualmente significativa. Parker, co-creador de South Park, representa una tradición de animación adulta, irreverente, satírica y verbalmente agresiva muy distinta a la de Illumination. Su incorporación a una franquicia familiar introduce una energía de borde, aunque filtrada por los límites de clasificación y tono. El sitio oficial lo presenta como parte del reparto destacado, y coberturas tempranas han asociado su voz a una criatura llamada Gumi o similar, de resonancias monstruosas y cómicamente adorables. Minions and Monsters Plus One. Esa combinación de ternura y amenaza es central para la película. El monstruo debe asustarlo justo para activar la aventura, pero no tanto como para romper la promesa familiar. La clasificación por edades disponible en fuentes de exhibición y agregadores indica un tono más macabro que otras entregas, con una calificación PG en Estados Unidos por acción/violencia, lenguaje y humor grosero o macabro, y una duración situada alrededor de los 90 minutos. Rotten Tomatoes Plus One. La categoría es importante porque delimita el tipo de monstruosidad posible. No estamos ante horror en sentido pleno, sino ante una versión carnavalesca del miedo. El macabro se transforma en textura cómica. La violencia se vuelve acción elástica. El lenguaje se integra en el caos verbal de la franquicia. La película puede coquetear con sombras, tentáculos, momias y demonios blandos, pero debe regresar siempre a la seguridad del juego. Esa seguridad no significa ausencia de intensidad. La animación familiar contemporánea ha aprendido a modular el miedo como una emoción útil. El niño espectador no busca solo tranquilidad, busca una experiencia de riesgo controlado. Los monstruos permiten ensayar el miedo sin daño, nombrar lo extraño, reírse de lo que amenaza. Los Minions, por su parte, funcionan como mediadores afectivos. Si ellos están en pantalla, el terror se vuelve habitable. Incluso cuando desatan el desastre, su presencia asegura. Este modelo recuerda relatos picarescos, donde personajes socialmente marginales atraviesan instituciones y revelan su absurdo. Los Minions carecen de la astucia calculadora del pícaro clásico, pero su inocencia destructiva cumple una función semejante. No denuncian el poder mediante discursos, simplemente demuestran que sus estructuras no soportan la presencia de cuerpos imprevisibles. Al entrar en Hollywood, la obra se convierte en comedia backstage, interesada por lo que ocurre detrás de la pantalla. Rodajes, ejecutivos, estrellas, fiestas y cambios tecnológicos forman parte del espectáculo. El público contempla simultáneamente la película que se está fabricando y los accidentes que terminan incorporados a ella. Esta doble visión crea placer metacinematográfico. Sabemos que la ficción interna es falsa, pero también observamos cómo la ficción externa transforma esa falsedad en verdad emocional. La etapa de celebridad adopta la forma de una sátira de ascenso social. Los protagonistas pasan de la pobreza al lujo, confunden visibilidad con permanencia y descubren que el éxito depende de fuerzas que no controlan. El esquema
ha sido utilizado en innumerables historias sobre cantantes, actores y empresarios. Pero aquí adquiere una comicidad particular porque los Minions apenas entienden el concepto de carrera. Disfrutan de cada privilegio sin construir una estrategia para conservarlo. Su caída no es castigo moral, sino consecuencia de una industria que cambia más rápido que su capacidad de adaptación. Después, aparece la película de monstruos, inicialmente como proyecto dentro del relato y finalmente como género dominante. James estudia convenciones, busca criaturas, imagina efectos y organiza un rodaje. Pero la realidad invade la representación. Los monstruos ya no necesitan ser filmados para existir. La ciudad entera se convierte en escenario de su acción. Esta transformación satisface la promesa del título y permite que la obra abandone la nostalgia controlada del primer acto para abrazar el espectáculo contemporáneo. El terror nunca llega a producir miedo duradero, porque el diseño y el ritmo neutralizan sus consecuencias. Las criaturas amenazan, rugen y destruyen, pero la cámara privilegia el asombro y la comicidad. La película pertenece a la tradición del monster movie familiar, donde lo monstruoso debe resultar suficientemente extraño para provocar excitación sin perder atractivo comercial. Gumi resume esa fórmula. Puede sugerir a Cthulhu, pero conserva dimensiones, expresiones y movimientos aptos para convertirse en peluche. La presencia de un monstruo gigantesco introduce la lógica kaiju. La escala urbana cambia, los edificios se vuelven miniaturas y los personajes deben coordinarse frente a una amenaza que supera cualquier capacidad individual. A diferencia de Godzilla y sus descendientes más solemnes, la destrucción carece de trauma social duradero. Sin embargo, conserva el placer básico del género, observar cómo una criatura redefine la ciudad mediante su tamaño. Hollywood, acostumbrado a construir monstruos en pantallas, debe enfrentarse a uno que ocupa físicamente su territorio. La rama de Dort añade ciencia ficción retrofuturista. El robot pertenece a un futuro imaginado desde una estética antigua, y su aparición en los años 20 acentúa la condición de collage temporal. La película no busca coherencia cronológica absoluta, porque Hollywood es presentado como depósito de todos los géneros. Un estudio puede contener simultáneamente Roma, el espacio exterior, el oeste y la Edad Media. De manera semejante, la narración permite que tecnologías y mitos incompatibles compartan plano. La comedia Screwball aparece en la velocidad de los diálogos humanos, las alianzas improbables y el choque entre deseo romántico y ambición profesional. Dort, la sufragista, los magnates y Max se mueven dentro de relaciones donde nadie controla completamente la situación. La lógica de Screwball convierte las jerarquías en juegos reversibles. El poderoso queda ridiculizado, el subordinado toma temporalmente el mando, y la atracción altera planes supuestamente racionales. Los Minions intensifican esa inestabilidad, porque desconocen incluso las normas que los demás intentan transgredir. El resultado es una película de géneros sobre la historia de los géneros. Cada transformación narrativa corresponde a una etapa, una tecnología o una tradición cinematográfica, aunque el orden no sea académico. Coffin no ofrece una lección cronológica, sino una experiencia sensorial de continuidad. El slapstick conduce al cine sonoro, este al terror, el terror a la ciencia ficción, y todo termina integrado en una superproducción digital. La película afirma que el cine no avanza eliminando sus formas anteriores, sino acumulándolas. Esta idea se materializa en los cuerpos de los Minions. Son personajes generados mediante tecnología digital avanzada, pero se comportan como figuras del mudo, dibujos de goma y juguetes mecánicos. Su superficie pertenece al presente, su temporalidad cómica al pasado. Cada movimiento combina ciclos de representación, la pantomima teatral, el gag de vodevil, la animación clásica, la comedia televisiva y la velocidad del video en Internet. De ahí que puedan parecer antiguos y contemporáneos al mismo tiempo. La sencillez geométrica de su diseño favorece esa movilidad histórica. Un cilindro amarillo con ojos, gafas y peto puede insertarse en casi cualquier iconografía sin perder identidad. Los Minions
Pueden vestirse como caballeros, faraones, detectives o astronautas, y su silueta continúa siendo reconocible. Esta plasticidad explica su éxito comercial, pero también su utilidad narrativa. Son superficies donde la cultura proyecta disfraces, épocas y memes, sin destruir el núcleo del personaje. Su inmortalidad implícita refuerza esa capacidad. Los Minions atraviesan civilizaciones sin envejecer de manera perceptible, lo que permite utilizarlos como testigos absurdos de cualquier acontecimiento histórico. No pertenecen verdaderamente a una nación, una generación o una clase humana, aunque adopten rasgos de todas. Minions y Monstruos aprovecha esa atemporalidad para situarlos en Hollywood sin necesidad de explicar su presencia. Llegan porque siempre han estado viajando, y se marcharán cuando la historia vuelva a necesitar otro escenario. Esta elasticidad contiene un riesgo. Si pueden estar en cualquier lugar y sobrevivir a todo, las consecuencias pueden perder importancia. La película intenta resolverlo, desplazando el peligro desde la integridad física hacia la relación entre James y Henry. Sabemos que probablemente ninguno morirá, pero no sabemos si la amistad resistirá el ego, la decepción y la culpa. El vínculo proporciona vulnerabilidad a cuerpos indestructibles. Lo que puede romperse no es el Minion, sino la confianza. La dramatización de esa ruptura evita largos discursos. James ignora advertencias, Henry se distancia y el espacio entre ambos aumenta. La película utiliza la dirección de miradas y la posición dentro del encuadre para mostrar que ya no participan en el mismo sueño. En un momento, James ocupa el centro, rodeado por la maquinaria de su proyecto, mientras Henry queda relegado al margen. La composición convierte la ambición en separación física. Cuando el desastre alcanza su máxima escala, James comprende que la película que quería realizar ha dejado de importarle frente a las vidas amenazadas. Este reconocimiento no implica renunciar al arte, sino abandonar la idea de que una obra justifica cualquier daño. La responsabilidad se vuelve la condición de una creatividad madura. James debe aceptar que no controla todas las consecuencias, pedir ayuda y escuchar a quienes había convertido en asistentes silenciosos. Henry no lo perdona, simplemente porque el guión necesite una reconciliación. Su regreso se apoya en la memoria de la aspiración compartida y en la evidencia de que James ha empezado a cambiar. La amistad no exige ausencia de error, pero sí capacidad para reconocerlo. Al colaborar durante el clímax, ambos reconstruyen su vínculo mediante acciones concretas. Vuelven a moverse al mismo ritmo, a anticipar las necesidades del otro y a transformar la diferencia entre imaginación y prudencia en complementariedad. La tribu también redefine su relación con los protagonistas. James y Henry se habían separado para escapar de una identidad colectiva que consideraba limitadora, pero terminan necesitando a aquellos compañeros. La película no resuelve la oposición entre individuo y comunidad, eligiendo uno de los extremos. La creatividad nace de una desviación personal, pero solo puede sostenerse mediante cooperación. El grupo, por su parte, aprende que servir no tiene que significar obedecer ciegamente a un amo externo. Puede consistir en apoyar una tarea común. Esta transformación plantea una tensión con la esencia tradicional de los Minions. Si su propósito es servir a villanos, salvar el planeta parece alejarlos de su identidad. Algunos críticos han señalado esa contradicción como prueba de una mitología cada vez menos coherente. Sin embargo, también puede interpretarse como evolución. Los Minions nunca fueron malvados en sentido moral. Buscaban poderosos a los que seguir porque necesitaban dirección. Cuando la dirección surge de la amistad y de la responsabilidad, pueden realizar actos heroicos sin convertirse de repente en seres completamente distintos. La inocencia moral de los Minions siempre ha sido ambigua. Sirven a criminales, celebran planes destructivos y manejan armas, pero rara vez comprenden el sufrimiento que podrían causar. La franquicia utiliza esa falta de conciencia para separar la estética de la villanía de sus consecuencias. Minions y Monstruos complica ligeramente esa fórmula al hacer que James sea responsable de una decisión propia. Ya no puede atribuir todo a la orden de un amo. El nacimiento del ego trae consigo el nacimiento de la culpa. En ese sentido,
el film narra una especie de educación ética. James pasa de la obediencia inconsciente a la autonomía narcisista, y de esta a una autonomía responsable. El primer estado carece de libertad. El segundo confunde libertad con ausencia de límites. El tercero reconoce que elegir implica responder ante otros. La estructura puede parecer demasiado sofisticada para una comedia infantil, pero se expresa mediante acciones simples. Querer hacer algo, herir a un amigo por conseguirlo y aprender a reparar el daño son experiencias comprensibles a cualquier edad. El cine aparece como catalizador de esa educación. James no madura a pesar de su pasión artística, sino a través de ella. La cámara le permite imaginar una identidad nueva, pero el rodaje le enseña dependencia, fracaso y responsabilidad. La obra rechaza tanto el cinismo que reduce el arte a negocio, como el romanticismo que convierte al artista en ser situado por encima de la moral. Crear es valioso porque conecta a personas, no porque garantice fama o autorice el dominio. La dimensión comunitaria se vuelve explícita en el desenlace, cuando la experiencia compartida de mirar imágenes adquiere importancia. Tras la destrucción y la reconciliación, el cine deja de ser únicamente industria o instrumento de prestigio y recupera su condición de reunión. Personas diferentes se sientan ante una pantalla y aceptan sentir juntas. El gesto puede parecer sentimental, pero resulta coherente con una película estrenada en un periodo en que la exhibición cinematográfica continúa compitiendo con formas domésticas, móviles y fragmentarias de consumo. Minions y Monstruos defiende la sala sin convertirla en espacio elitista. No exige conocimientos históricos para participar, ni establece una jerarquía entre quien reconoce a Méliès y quien simplemente ríe con una caída. La cinefilia propuesta por Coffin es inclusiva, física y ruidosa. Una referencia puede conducir a una obra antigua, pero el placer inmediato sigue siendo legítimo. El niño que descubre el slapstick a través de un Minion no recibe una versión inferior de la historia. Encuentra una puerta de entrada. Esta postura responde a una ansiedad cultural frecuente. La idea de que las nuevas generaciones han perdido interés por el pasado del cine. La película no combate esa distancia mediante una lección solemne, sino conectando figuras contemporáneas con formas antiguas. Si un gag funciona, su origen puede despertar curiosidad después. Coffin confía en la continuidad del placer antes que en la obligación educativa. La historia se transmite porque todavía hace reír. Al mismo tiempo, la obra reconoce que el cine siempre ha sido tecnología popular, comercio y repetición. No idealiza completamente una edad dorada pura frente a un presente degradado. Los estudios de los años 20 ya buscaban beneficios, explotaban estrellas y seguían modas. Los Minions no corrompen ese mundo con su mercadotecnia. Encajan en él porque Hollywood siempre supo fabricar íconos reproducibles. La diferencia entre una estrella muda y un personaje viral es de velocidad y plataforma, no de naturaleza absoluta. La presencia de George Lucas, interpretándose a sí mismo, refuerza el juego entre historia, mito industrial y autoparodia. Lucas representa una transformación posterior del cine, la consolidación del blockbuster, la expansión de universos narrativos y la importancia de la comercialización derivada. Su aparición dentro de una historia sobre Minions establece una genealogía irónica entre el Hollywood temprano y las franquicias globales. También recuerda que Universal e Illumination están celebrando el cine desde una posición profundamente integrada en la economía de la propiedad intelectual. La película no puede escapar de esa contradicción y tampoco parece querer ocultarla. Es una carta de amor al cine financiada para ampliar una marca. Una sátira de la explotación de estrellas protagonizada por personajes presentes en incontables productos. Una defensa de la creatividad insertada en una saga planificada industrialmente. Su interés surge precisamente de esa tensión. James quiere realizar una obra personal dentro de un sistema que exige espectáculo, del mismo modo que Coffin intenta introducir su cinefilia en una superproducción veraniega. El título comparte palabras con un cortometraje anterior relacionado con la franquicia,
pero la película de 2026 construye una identidad propia alrededor del Hollywood temprano. Minions y monstruos designan dos categorías aparentemente distintas. Los primeros son adorables servidores cómicos, los segundos, amenazas nacidas para provocar miedo. El relato demuestra que la frontera es inestable. Los Minions pueden resultar monstruosos por su capacidad destructiva, mientras Gumi puede resultar adorable. La clasificación depende de quién controla el encuadre. Hollywood fabrica monstruos mediante luz, maquillaje, montaje y publicidad. Una criatura puede convertirse en amenaza o mascota según la forma de mostrarla. Los Minions conocen bien ese proceso, porque su propia imagen combina rasgos que, descritos fuera de contexto, serían inquietantes. Seres inmortales, innumerables, obsesionados con servir al poder y casi imposibles de destruir. La estética redondeada y la conducta infantil transforman esa premisa en ternura. Minions y monstruos juega con la posibilidad de que lo adorable sea una modalidad del monstruo domesticado. Gumi invierte la operación. Su apariencia invita a protegerlo, pero su voluntad no coincide con la expectativa de docilidad. James comete el mismo error que podría cometer el espectador. Supone que una forma comercialmente adorable implica inocencia. Cuando la criatura revela objetivos propios, la película recuerda que el diseño no agota la identidad. Esta lección se aplica también a los Minions, quienes durante años han sido tratados como accesorios cómicos, y aquí reciben ambición, dolor y capacidad de elección. El monstruo, dentro de la teoría cultural, suele representar aquello que una sociedad no puede clasificar. Mezcla especies, atraviesa fronteras y revela temores reprimidos. Las criaturas de esta película cumplen esa función de manera ligera. Borran la separación entre rodaje y realidad, pasado y futuro, actor y amenaza. Pero James también es monstruoso para su tribu, porque desea algo que un Minion no debería desear. Su ego lo convierte en anomalía. La diferencia entre artista y monstruo se vuelve entonces una cuestión de si esa anomalía puede relacionarse éticamente con los demás. La vieja tradición de los monstruos de Universal añade otra capa. Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, la momia y la criatura de la Laguna Negra convirtieron al estudio en sinónimo de terror popular durante el siglo XX. Situar a los Minions en el origen imaginario de una película de criaturas permite a Universal combinar dos de sus capitales iconográficos más reconocibles. Aunque el relato se sitúe antes de la consolidación de aquel siglo, la memoria del espectador completa la conexión. El título parece prometer el encuentro entre la marca contemporánea y el archivo histórico del estudio. Frankenstein resulta especialmente relevante como referencia conceptual. La criatura nace porque un creador intenta superar límites naturales y luego pierde el control sobre lo creado. James no cose cadáveres ni busca vencer a la muerte, pero convoca seres para satisfacer una ambición artística, y se sorprende cuando rechazan su autoridad. El monstruo no es simplemente un enemigo externo, es consecuencia material de la irresponsabilidad del autor. El clímax repite en clave cómica la pregunta de Mary Shelley: ¿qué debe el creador a aquello que trae al mundo? La respuesta de la película se formula mediante cuidado y cooperación. James no puede destruir sin más a las criaturas y regresar a la situación inicial, porque debe reparar el desequilibrio que provocó. El relato no profundiza en el destino individual de todos los monstruos, pero insiste en que la solución exige comprender el mecanismo de la invocación, aceptar ayuda y renunciar al control absoluto. La responsabilidad no elimina el caos, aunque permite contenerlo. El cineasta aprende que cerrar una historia es tan importante como abrirla. El libro mágico puede leerse también como guión. Contiene instrucciones, posibilidades y peligros que solo se activan cuando alguien los interpreta. James lo utiliza, convencido de que el texto garantiza dominio, pero descubre que toda ejecución introduce variables imprevisibles. Un guión no es la película,
del mismo modo que un hechizo escrito no equivale a sus consecuencias. Entre planificación y resultado aparecen cuerpos, accidentes, deseos y decisiones que ningún autor controla completamente. La improvisación, por contraste, constituye el talento natural de los Minions. Su éxito mudo surge porque responden al entorno sin comprender el plan. James intenta abandonar esa espontaneidad para convertirse en director, pero su mejor solución final combina visión e improvisación. La película no elige entre control y accidente. Afirma que el cine nace de su negociación. Demasiado control produce rigidez, mientras el caos absoluto destruye la posibilidad de sentido. Max había comprendido intuitivamente esta relación cuando filmó Los Minions por primera vez. Los magnates, en cambio, solo ven resultados comerciales y creen que la fórmula puede repetirse mecánicamente. James oscila entre ambos modelos. Al principio, observa como artista. Después, intenta explotar como empresario. Finalmente, aprende a colaborar. Su arco reproduce en pequeño las tensiones de la producción cinematográfica entre inspiración, organización y mercado. La película se muestra más aguda cuando esas tensiones emergen de acciones y menos convincente cuando las verbaliza mediante subtramas. El primer acto posee una claridad casi perfecta: llegada, descubrimiento, fama, cambio tecnológico y caída. Cada acontecimiento surge del anterior y modifica el objetivo de los personajes. La segunda mitad dispersa la causalidad entre el libro, Gumi, Dort, el movimiento sufragista y la multitud de criaturas. El sentido general permanece, pero el trayecto se vuelve más ruidoso. Esta diferencia explica la división de la crítica temprana. Numerosos reseñistas han celebrado la película como la entrega más inventiva de la franquicia, una carta de amor a Hollywood capaz de combinar slapstick infantil y referencias sofisticadas. Otros han considerado que la excelente premisa inicial termina absorbida por el caos habitual, las tramas accesorias y un clímax convencional de salvación mundial. Ambas lecturas describen aspectos reales. La película alcanza un nivel de imaginación inusual para la saga, y al mismo tiempo parece desconfiar de esa imaginación hasta añadir elementos familiares de blockbuster. Rotten Tomatoes, +2. Roger Ebert, +2. La reseña favorable puede señalar con razón que pocas franquicias tan avanzadas en número se atreven a cambiar de protagonistas, periodo histórico y preocupación temática. Kevin, Stuart y Bo no son utilizados como garantía nostálgica. James y Henry reciben el centro. Gru desaparece y deja de organizar el universo moral. La música cambia de compositor y la narrativa se libera de canciones reconocibles como principal fuente de impulso. Estas decisiones muestran una voluntad de renovación real, incluso si la estructura acaba regresando a convenciones conocidas. La lectura crítica, por su parte, puede observar que la película plantea cuestiones que no desarrolla por completo. La exclusión lingüística, el ego artístico, la representación de la sordera, la lucha sufragista, la explotación laboral y la historia de los estudios podrían sostener cada una relatos enteros. Al reunirlas, el film produce asociaciones estimulantes, pero rara vez se detiene a examinar sus contradicciones. El público recibe destellos de complejidad dentro de una máquina diseñada. Hola amigos, hoy hablaremos de Minions and Monsters 2026, una película de aventuras y comedia que combina humor, acción y una gran cantidad de momentos familiares. La historia reúne a personajes muy diferentes que deben dejar de lado sus diferencias para enfrentarse a un desafío mucho mayor. Desde el principio, la película mantiene un ritmo dinámico y apuesta por una mezcla de escenas divertidas, situaciones caóticas y un mensaje positivo sobre el trabajo en equipo. La trama gira alrededor de un grupo de personajes que, por circunstancias inesperadas, terminan compartiendo una misión llena de obstáculos. A medida que avanza la historia,
cada uno descubre que sus mayores fortalezas solo pueden aprovecharse cuando aprenden a confiar en los demás. Aunque la película está repleta de momentos cómicos, también dedica tiempo a desarrollar la amistad, la valentía y la importancia de aceptar las diferencias. Uno de los aspectos más destacados es su estilo visual. La animación presenta escenarios coloridos, criaturas imaginativas y secuencias llenas de energía que mantienen el interés durante toda la película. Las escenas de acción están acompañadas por un buen ritmo narrativo, mientras que el humor se apoya tanto en situaciones absurdas como en expresiones y gestos que resultan entretenidos para públicos de todas las edades. El desarrollo de los personajes es sencillo pero efectivo. Cada integrante del grupo aporta una personalidad diferente, lo que genera interacciones divertidas y momentos que ayudan a transmitir el mensaje principal de la historia. A lo largo de la aventura, los protagonistas aprenden que el verdadero éxito no depende únicamente de la fuerza o la inteligencia, sino también de la cooperación y la confianza mutua. La banda sonora acompaña correctamente el desarrollo de la película. La música aumenta la emoción durante las escenas de acción y aporta un tono alegre en los momentos más ligeros. Además, los efectos de sonido complementan muy bien la animación y ayudan a reforzar el impacto visual de las secuencias más espectaculares. En cuanto al entretenimiento, la película cumple con su objetivo. Ofrece una combinación equilibrada de comedia, aventura y emoción que puede resultar atractiva para toda la familia. Aunque algunas situaciones siguen fórmulas habituales del cine de animación y ciertos giros pueden parecer previsibles, el conjunto mantiene un ritmo agradable y consigue divertir gracias al carisma de sus personajes y a su estilo visual. En conclusión, Minions and Monsters 2026 es una película pensada para quienes buscan una aventura ligera, divertida y llena de humor. Su mayor fortaleza está en la animación, el ritmo y el mensaje de amistad y trabajo en equipo. Puede que no reinvente el género, pero ofrece un entretenimiento sólido para disfrutar en familia. Si te gustan las películas animadas con personajes carismáticos, escenarios creativos y un equilibrio entre acción y comedia, esta es una opción que probablemente te hará pasar un buen rato.